Les contamos que, como siempre, estos seminarios internos que estamos haciendo desde el experimental con las agencias de extensión del INTA, los grabamos para que queden después colgados en nuestro canal de YouTube, así el que no pueda participar hoy y el que esté participando hoy quiera refrescar algo, tiene acceso al video. Después les pasamos el link, pero si no es en el canal de YouTube de INTA Oliveros, ahí están todos. Bueno, en este penúltimo seminario del año, lo que tenemos el gusto enorme de haber armado un seminario en conjunto con la Facultad de Ciencias Agrarias, con el grupo de Fitopatología de Ciencias Agrarias, con quien estamos haciendo un trabajo en conjunto, un vínculo importante interinstitucional. Así que bueno, hoy lo que vamos a ver es un resultado preliminar de ese vínculo que tenemos de hace ya 3 años, las chicas les van a ir contando. Para eso van a estar hoy María Elena Lago, o Mariel Lago, que es la misma persona, por las dudas, si alguien tiene alguna duda, es ingeniera agrónoma, bueno, Master Science de acá de la estación experimental, y está en el grupo de protección vegetal en fitopatología. Y Rosana Pioli, que es de la Facultad de Ciencias Agrarias, ingeniera agrónoma, doctora en ciencias biológicas. Lo leo porque para no equivocarme, es profesora asociada a cargo de fitopatología en agronomía y en biología criptogámica en la licenciatura de recursos naturales. Bueno, seguramente muchos de ustedes la conocen de haber pasado por la facultad. Es investigadora principal de SIUR e investigadora del Instituto Mixto de la Universidad y el CONICET. Y bueno, estamos trabajando en conjunto desde fitopatología, los dos grupos, estación experimental y facultad. Así que Mariel, empezás vos, después son 10 minutos de Mariel, 10-15 minutos de Mariel, presenta a Rosana otros 10-15 minutos, y como siempre dejamos un espacio abierto para intercambio. Bueno, ¿están viendo ahí? Sí, Mariel. Sí, muy bien. Bueno, hola, buenos días. Hoy les vamos a hablar sobre soja, genotipo ambiente y patógenos fúngicos. Como les dijo Silvina, es un trabajo interinstitucional que venimos haciendo desde hace algunos años, y como para comenzar vamos a hacer un poco de historia. Cómo viene el trabajo en la parte de fitopatología en las redes de cultivares de soja. En 2010-2011 iniciamos la evaluación de enfermedades foliares en la red. En ese entonces trabajábamos fundamentalmente para ver comportamiento a ojo de rana. Pero lo que estuvimos viendo es que podía ser muy interesante para evaluar también otras enfermedades. Es así que a partir de 2013-14 se sumó la evaluación de enfermedades vasculares. Por aquel entonces trabajábamos exclusivamente en el sitio de oliveros de la red. Pero más adelante empezamos a ver que podía ser interesante evaluar enfermedades en distintos ambientes. Fue así que junto con Silvina y con Juan evaluamos la probabilidad de evaluar en 3 ambientes que tenían condiciones tanto de suelo y de precipitaciones lo suficientemente distintas como para justificar evaluación de enfermedades, ya que las condiciones predisponentes podían ser diferenciales. Y llegamos así a 2017-18, cuando se dio una pronunciada sequía en toda la región. Y el trabajo que vamos a mostrar ahora tiene mucho que ver con esto, porque va a basarse fundamentalmente en el análisis de 2 campañas contrastantes, como son la 2017-18, donde se dio esta pronunciada sequía, y la 18-19, donde por el contrario las lluvias excedieron a las precipitaciones históricas. Y viendo entonces lo que pasó en la campaña 17-18, cuando hacíamos las recorridas, lo que pudimos ver es que estos 3 ambientes se marcaban en forma muy pronunciada, incluso bastante más pronunciada que en otros años.
Fue así que en la zona de Barrancas, en Arroyo Seco, la sequía había pegado muy fuerte, mientras que en Oliveros, Totoras y Pago de los Arroyos y Roldán, la situación era intermedia, y en Venado Tuerto, y Casilda, a pesar de que la condición hídrica del ambiente no era favorable, por cercanía a Anapa, los cultivos se hallaban muy desarrollados y en muy buen estado. ¿Y qué pasaba con las enfermedades? Con respecto a enfermedades, vimos en forma generalizada la presencia de macrofomina faciolina o Sclerotium batatícola, que se visualiza fundamentalmente en forma de rodeos de plantas senescentes que se secan de golpe. Pero a partir de estos rodeos, lo que nos llamó la atención es que también se veía en muchos casos la presencia de cancros de tallo. Y otra cosa llamativa era la gran variabilidad que tenían estos cancros. No respondían específicamente al tipo de cancro de Caulívora ni de Meridionalis. Había síntomas muy variables e incluso, como pueden ver en este caso, algunas plantas estaban totalmente afectadas en la parte interna del tallo, lo que podía hacer pensar en algún otro tipo de enfermedad, como puede ser Cadophora aggregata. Es así que hicimos algunas evaluaciones en los distintos sitios, lo que nos permitió ver que en todos los sitios evaluados había una prevalencia de 100% de macrofomina faciolina en todos los cultivares. Es decir, que independientemente del sitio y de la condición en que se hallara el cultivo, en esa campaña tan seca, todos los cultivares fueron afectados por podredumbre carbonosa. Inversamente, el número de cultivares con síntomas de muerte súbita fue muy bajo y solo se dio en los ambientes con mejores condiciones. En particular, sobre 26 cultivares evaluados, en Venado Tuerto tuvimos 11 con presencia de síntomas, 4 en Oliveros y 2 en Totoras. ¿Y qué pasó con respecto a cancros? A fin de poder hacer una evaluación, determinamos una escala de 3 puntos, donde el primer punto era plantas con menos de 5% de incidencia sobre 100 plantas. El punto número 2 era entre 5 y 15 plantas, y 3 cuando tenían más de 15 plantas enfermas. Esto se hacía en las 2 repeticiones de cada sitio. Y lo que pudimos ver, en líneas rojas está Venado Tuerto y en líneas celestes está Oliveros. Y vimos que si bien en algunos sitios a las líneas verdes está indicando el promedio del sitio. Si bien en algunos materiales veíamos que el comportamiento respecto al promedio del ensayo era estable, en otros veíamos que había un comportamiento diferencial según el sitio. Y fue así que con Juan y Silvina decidimos ir a hablar con Rosana Pioli de la Facultad de Agronomía, y así pudimos establecer un vínculo interinstitucional. Y lo que se decidió entre ambos grupos de trabajo fue hacer una prospección de cancro de tallo en el sur de Santa Fe. Por ese entonces pensamos en cancro de tallo, si bien posteriormente fuimos ampliando también a otras enfermedades. Estas evaluaciones extra que se hacen en los distintos sitios de la red permiten evaluaciones en 4 genotipos que se siembran en todos los sitios donde se evalúa.
SRM 3988, Don Mario 4612, SP4x1 y NA 5009. Respecto a los sitios, tenemos un sitio de base, que es la experimental de Oliveros, y 5 sitios más que corresponden a los ensayos desarrollados por las agencias de Galvez, Pago de los Arroyos, Roldán, Totoras y Venado Tuerto. Salimos entonces con el grupo de trabajo para hacer los distintos muestreos. Y esto es lo que vimos, si bien en la evaluación interinstitucional estaba planteado trabajar solamente con esos 4 materiales, como hicimos la recorrida, aprovechamos para hacer evaluación en todos los materiales de lo que es incidencia. Una vez que tuvimos las plantas de estos 4 materiales, las llevamos al laboratorio, y ahí se hizo el despalillado sobre tallo principal. Yo hice la evaluación de los distintos y caracterización de los distintos tipos de cancro, y se seleccionaron plantas sintomáticas que fueron las que se enviaron al laboratorio para que allí se hagan las evaluaciones sobre los distintos patógenos. Y como resultado de esta evaluación conjunta en ese primer año, lo que pudimos ver es que había una incidencia relativa en las plantas que tenían síntomas de cancros, había una incidencia relativa de diaporte caulívora de entre 42 y 83% en venado tuerto, según el cultivar, 10 a 24% en oliveros, 21 a 39% en totoras, y 17% en Roldán. En Peirano el patógeno no fue aislado, y en Galvez tampoco, pero lo que ocurrió en Galvez es que las plantas se encontraban en muy mal estado debido a la intensa sequía. Y dado los buenos resultados que habíamos tenido el primer año, la vinculación se formalizó a través de un PIC, que se firmó en 2018, con el título de Variabilidad Genética y Biodiversidad de Patógenos Fúngicos aplicados a la búsqueda de resistencia a enfermedades del cultivo de soja en Argentina. Y esto es lo que posteriormente va a comentarles Rosana. Entonces, a partir de allí tenemos que ver qué pasaba en las 2 campañas. Si ustedes ven, las líneas en color violeta nos están indicando las lluvias ocurridas en la campaña 17-18, y si las comparamos con la línea naranja, que son las medias históricas, vemos que son muy inferiores a lo normal, excepto en el último mes, donde fueron muy superiores a la media histórica, lo cual obligó a que los cultivos permanezcan mucho tiempo en el campo. Por el contrario, en 2018-19, las temperaturas en los meses estivales, las lluvias, excedieron a las medias históricas. Y en el último mes fueron un poco por debajo de lo que eran las medias históricas. Así que salimos nuevamente a hacer las recorridas. Y lo que encontramos en esta campaña 18-19 es una situación un poquito diferente. En algunos sitios donde había habido algunos periodos breves de sequía, como es el caso de Totoras, si ustedes ven acá, no sé si la flechita puede señalar, en qué condición se hallaba el cultivo, eso es hacia el mes de marzo, abril. En esos sitios encontrábamos síntomas de cancro de tallo y de macrofomina, pero también lo más común en la campaña, en los diversos sitios, fue encontrar muerte súbita, y en venado tuerto, donde el año anterior habíamos visto cultivos muy bien desarrollados, los cultivos estaban totalmente volcados debido a la alta densidad de siembra
y a que la presencia de napas sumada a las temperaturas, a las precipitaciones abundantes, habían producido esta situación. Había muchísimas enfermedades en este sitio y nos llamó la atención que vimos una gran cantidad de esclerotinia cuando el año anterior, a pesar del gran desarrollo de los cultivos, había sido muy baja. Y una de las características que también nos llamó la atención, había muchos síntomas de antracnosis, pero no sé si se llega a ver ahí los síntomas en tallo y en pecíolo, esa coloración de un solo lado, de color violácea, a nivel de los nudos, produce un síntoma parecido, no es igual, pero que podría confundirlo a alguien que no sea muy experimentado con cancro de tallo por meridionales. Fue así que esas plantas también fueron llevadas al laboratorio para poder determinar qué es lo que produce todo este tipo de síntomas. Y esto, volviendo a lo que es el 17-18, esta diapositiva simplemente la puse para comentar que ya, así como fueron campañas contrastantes en las enfermedades a nivel de campo, también fueron campañas contrastantes con respecto a lo que pasó en semilla. Es así que más recientemente están haciendo evaluaciones en todo lo que es semilla para comparar también las dos campañas, ya que en 2017-18, asociado a las lluvias persistentes del último periodo, el retraso de la cosecha, se dio una alta incidencia de enfermedades en vaina y semilla, y en 18-19 la semilla salió mucho más limpia y sana. Bueno, todo lo que estamos viendo, que con toda estos patógenos que permanecen en los tallos y en las semillas, puede tener una gran importancia epidemiológica, dado que nos permite ver que el manejo podría estar incidiendo no solo en las enfermedades que se producen en la campaña, sino también en las enfermedades en el mediano plazo y en la infección de nuevos lotes. Y también marca la importancia de una correcta identificación de las patologías y tanto del ambiente a nivel general, como el manejo sitio específico que se haga de los cultivos para la manifestación de las enfermedades. Bueno, estos son algunos de los trabajos presentados hasta el momento. Y agradecer al equipo. Acá tenemos algunos estudiantes, en ese momento eran estudiantes, ahora son ingenieros, como son Emiliano Petronio, Mauro Coronel, el equipo con el que íbamos a trabajar, Juan, Silvina, con ellos dos coordinamos todo este trabajo y hacemos toda la parte logística, Evangelina Stancich, mi becaria, y también más recientemente Estefanía Falapa, que en campaña 2021, en pandemia, ha sido la que se ha cargado al hombro toda la parte del despalillado y la siembra de la semilla para hacer aislamientos de semilla. Y también un agradecimiento especial a la gente de las agencias, que en particular en campaña 19-20, 19-20, con el inicio de la campaña de la pandemia, tuvieron a su cargo la extracción de las plantas, dado que no nos podíamos movilizar. Y así tenemos a Leandro Bovero y José Calcha de la AER Galvez, Alicia Condori de Artotoras, Guillermo Gester y Juan Ibarrucea de Roldán, Eduardo Vita y Estefanía Palú de Pago de los Arroyos, Alberto Malmantile y Thomas Widner de Venado Tuerto,
y José Salvatore de la cooperativa Pegano. Con esto nada más, y a continuación Rosana les va a comentar los estudios de laboratorio. Muchas gracias. Gracias, Mariel. Muy bueno. Y buenísimo en el tiempo que lo hiciste también. Bueno, mientras Rosana prepara, me olvidé de decirles, yo les puse por el chat, pero si quieren ir haciendo consultas, vayan anotándolas en el chat, que después las leemos al final, y si no, vayan anotándoselas ustedes y después hacemos directamente con mano levantada el intercambio final. Bueno, buenos días. Agradezco la invitación como para complementar la información del trabajo hecho en colaboración entre ambas instituciones. Yo ahora voy a hacer una breve presentación justamente sobre los datos obtenidos en cuanto a la identificación de las muestras. Voy a poner en pantalla completa, ¿les parece? ¿Se ve bien? Ahí, se ve bárbaro. Bueno, perfecto. Bueno, entonces el nexo tal cual lo comentó Mariel, vino y se concretó a partir de este proyecto, cuyos integrantes entonces como grupo responsable están el doctor Prata, Daniel Plopper. Del área de fitopatología en su momento está Alejandra Peluso, en ese momento era becaria postdoctoral, y Facundo Hernández, que era becario de CONICET y docente de la facultad, pero que ahora, bueno, ya del 2019 es integrante de Syngenta. O sea que él trabaja en el área de fitopatología, o por lo menos de sanidad, de Syngenta. Y bueno, y ayer presentó su tesis doctoral, que dirigimos con Guillermo. Y después del área Oliveros participan entonces María Elena, Silvina, Juan Martín, y como colaboradores estrechos de este proyecto, Paula Badaraco, que es licenciada de la Licenciatura de Recursos Naturales, pero que colabora mucho, porque tenemos las dos áreas, y realmente el área de botánica criptogámica nos ha dado una apertura a la diversidad que es muy interesante para el estudio de la sanidad vegetal, y Eliana Perelló, que es auxiliar alumna también. Bueno, yo estoy como directora. De todas maneras, se incorporan ahora otra estudiante, que es Albertina, por la cátedra de fitopatología, Tomás también de la licenciatura, que hacen la doble carrera, o sea, hacen ingeniería y licenciatura. Bueno, y lo que quería adelantar a partir de los objetivos que vamos a ver ahora, que como es un proyecto amplio, donde algunas áreas ya hemos avanzado y faltan transcurrir algunos objetivos, el objetivo general 1 justamente, que es el que nos involucra a ambas instituciones y a ambos grupos, posiblemente también tengamos la posibilidad de unirnos nuevamente, volver a trabajar con la gente de fisiología vegetal, en nuestro caso, como colaboradores. Los objetivos básicos de este proyecto: uno está orientado a la biodiversidad, y está focalizado, como en algún momento también lo planteó Mariel para los objetivos iniciales de su trabajo, a determinada enfermedad. O sea, esto fue orientado, este proyecto, al estudio todo lo que fue el complejo de aporte Phomopsis. Nosotros en el área de fisiología anteriormente, con Amalia, trabajamos en cancrosis por aporte Phaseolum meridionalis. Después Alejandra, justamente como miembro, hizo su doctorado y determinamos un gen de resistencia a cancrosis por aporte Phaseolum caulívora. Y la tesis de Facundo es justamente buscar la herencia de genes al tizón del tallo de la soja, o sea, lo que sería Phomopsis fascioli, variedad sojae, o de aporte Phaseolum, variedad sojae. Y longícola, porque nosotros en la diversidad, justamente, hace 2 décadas teníamos siempre mayor cantidad de aislamiento de sojae. Resulta que después
los nichos ecológicos o por el comportamiento de los genotipos, la población causal de este tizón fue virando a Phomopsis longicola. Entonces, el segundo objetivo, que sería estudios aplicados al mejoramiento vegetal, está muy avanzado. Solamente el estudio, diríamos, de caracterización y caracterización molecular se hizo en los pequeños sets de trabajo de esas tesis, pero no en la gran diversidad de lo que puede ser a nivel regional, que en este momento es un objetivo muy interesante justamente para leer estos puntos que vamos a compartir. Relevar la ocurrencia y distribución de todo el complejo de Diaportes fasciolorum, de Diaportes Phomopsis, o sea, causal de todas las patologías, sea de las cancrosis como también de los tizones. Y analizar las relaciones biogenéticas entre las cepas de Diaportes fasciolorum, Diaportes Phomopsis, perdón, de diferentes agroecosistemas, ver la aparición o tratar de comprender la aparición de razas fisiológicas o esa variabilidad tan dinámica e intrínseca que tienen, y los riesgos epidemiológicos que puedan ocurrir en el sur de la provincia de Santa Fe, ya que Diaportes Phomopsis no tiene como único hospedante a soja, sino que lo encontramos en otros hospedantes, y no solamente en el sur de Santa Fe, sino que es un problema también en semillas, incluso de especies forestales nativas. En el grupo de la facultad había gente que trabajaba justamente en el norte de la provincia de Santa Fe, cuando traía frutos y semillas de quebracho, aislábamos Diaporte y Phomopsis. O sea que son lugares a lo mejor no cultivables, pero cuando se hacen brechas justamente en los claros con cultivos, vemos que ahí la diversidad y Diaporte Phomopsis está también presente. Entonces es un punto muy interesante. Incluso tenemos la posibilidad, por eso es importante estos nexos interinstitucionales. Tenemos en este momento un nexo con exalumnos que han trabajado en ACA. Leandro Mozzoni es exalumno de la facultad, se fue a Estados Unidos, creo que estuvo en Syngenta también, fue a Estados Unidos, está trabajando en la Universidad de Arkansas, y a través de él hicimos contactos, y justamente estamos en este momento, hemos presentado un proyecto en el cual se van a estudiar ellos los Diaportes Phomopsis en el área de su universidad y nosotros en la nuestra. Pero hicimos justamente este nexo también con el INTA porque es un complemento estratégico, ya que nosotros no podemos hacer el relevamiento regional porque es una estructura que la puede brindar el INTA. Y nosotros sí, todo, por supuesto que en conjunto con el área de sanidad del INTA también podríamos hacer la parte de laboratorio. Eso está en evaluación, pero es una perspectiva y una posibilidad también de proyección de lo que sería este nexo actual. Entonces, hemos avanzado en el estudio de aplicación al mejoramiento, pero el primer eje regional del estudio de la diversidad y la problemática de estos complejos, tanto de Diaportes Phomopsis como podrían ser todos los fusarium, en cultivos tanto en soja como en otros cultivos, porque se preservan y después que generan patologías, tanto de semillas como de tallos, en toda la secuencia de cultivos productivos de la zona. Nosotros, una vez que Mariel nos traía las muestras, y quería aclarar, vos Mariel, si tenés algo que comentar complementariamente, por favor hacelo. Mariel lo que hacía, como estaba focalizado a Diaportes Phomopsis, ella, una vez que hacía todo el acondicionamiento de las muestras recolectadas del campo, nos traía aquellas que consideraba, y después acordábamos, que eran factibles de buscar, de aislar Diaportes Phomopsis, sea a partir de cancros, o sea a partir de cancros axilares, que no, a lo mejor no es una sintomatología típica, pero sí son interesantes, y otros síntomas que pudieran ser importantes o relevantes, como para ver qué frecuencia tenían en los lotes. Bueno, como todos sabemos, entonces era el proceso de la planta, el aislamiento y después los cultivos puros
que es justamente lo que vamos y estamos tratando de preservar como para hacer todo ese estudio de diversidad. O sea, ¿cuánto tenemos en los planteles, en los tallos, aún seleccionados por sus síntomas? O sea, eran plantas sintomáticas. Y vamos a ver que nosotros aislamos, prácticamente son 12 aislamientos que van desde Sclerotium en ese primer año, porque esta es una evaluación del primer ciclo productivo, o sea, el 2017-18, hasta el que tuvo mayor incidencia, que fue Phomopsis. Hay 12 géneros, entre los cuales algunos son patógenos menores o secundarios, a veces, según el cultivo. En soja a lo mejor son secundarios, pero por ejemplo, Nigrospora a lo mejor lo podemos tener en maíz con mayor relevancia, o Rhizoctonia, acá lo tenemos con baja incidencia y como acompañante, pero en otros ciclos van a ser importantes también para soja. Y después otros géneros, por ejemplo, Chaetomium, que son degradadores, o Trichoderma, o Gleocladium, que son biocontroladores de los patógenos. O sea que se aísla una gran diversidad. O sea, algunos que son más benéficos desde nuestro punto de vista productivo y otros realmente patógenos. En lo primero que visualizamos fue que en ese primer año, en el primer ciclo, 2017-18, de las 4 localidades que se evaluaron, el que reunía la mayor cantidad justamente de diversidad en cuanto a aislamiento fúngico fue la localidad de Galvez. Le seguía Venado Tuerto, Totoras, y la que menor incidencia tuvo de patógenos fue Oliveros. Siempre recordando que esta incidencia se refiere ya no a la de campo, sino a lo que nosotros aislábamos, o sea, qué porcentaje de colonias aislábamos de todas las muestras de tejido sintomático que se sembraban en las placas y sus repeticiones. ¿Está? Y los 4 cultivares que comentó Mariel, uno, que era el 2, yo los puse simbólicamente porque no sabía, no habíamos decidido si ustedes lo iban a nombrar o no. Bueno, había uno que prevaleció en incidencia en carga patógena. Los otros 3 estuvieron un 35% y superó el 45%, 47% de incidencia. Y después la interacción de localidad y cultivar con respecto a esta incidencia de micota total, vimos que en las 4 localidades, Galvez, Oliveros, Totoras, Venado Tuerto, estos cultivares, el primero, vemos que más o menos estuvo entre un 30 y un 40% de incidencia. El segundo cultivar ya tuvo una carga mayor, incluso en toda la distribución en las 4 regiones, en las 4 zonas, entre un 30 y un 67%. El tercer cultivar predominó solamente en Galvez, en nosotros se mantuvo por debajo del 30%, y el cuarto cultivar tuvo menor incidencia en Galvez y entre un 45% y un 30% en las otras 3 localidades. En promedio se cumple lo que habíamos dicho antes. Predominaba Galvez, seguía Venado Tuerto, Totoras y Oliveros. Lo que hicimos acá fue, de esos géneros diversos que se encontraban a partir de las muestras de tejidos sembrados, marcamos estos 5 géneros por su relevancia con respecto a al efecto fitosanitario que producen. Tenemos Sclerotium, que produce justamente la podredumbre carbonosa, de aporte lo ponemos diferente de Phomopsis, porque Phomopsis en general lo llamamos para los que producen el tizón del tallo, y que serían longícolas y sojaes, y a veces Phomopsis SP, porque no los alcanzamos como lo tenemos que guardar rápido, si no tenemos que hacer toda la fructificación, a veces lo logramos y a veces no. Fusarium, que es el segundo género que tenemos aquí, SP, que encontramos desde Graminearum muy frecuentemente, o sea, asociado a los tallos de soja, por la rotación justamente con cereales. Coletotrichum, como lo comentó Mariel, y de aporte, que lo nombramos como de aporte a aquellas colonias
que aún a veces dando los peritecios, o sea, la fructificación sexual, o colonias que son muy semejantes en su parte, diríamos, morfológica con diaporte Phaseolorum meridionalis o caulívoro, o sea que no hacen estromas en las colonias, entonces las denominamos diaporte. Son esos 5 géneros relevantes. Y entonces también dio para ese mismo ciclo, o sea 2017-2018, que si los distribuimos a esos géneros en las 4 localidades, o sea en Galvez, Oliveros, Totoras y Venado Tuerto, el que predominó en todos es Phomopsis, o sea, la forma asexual como causante del tizón del tallo, o sea, como enfermedad de final de ciclo. Después le siguió Coletotrichum, algo de Fusarium y diaporte, y por último Sclerotium. Se corresponden justamente con los promedios que vimos antes. Ya después evaluamos la segunda campaña o ciclo productivo, que fue el 17-18 y el 18-19, mejor dicho, hicimos el segundo año, ¿cierto? El 2018-19, pero para no volverlo a presentar en forma individual, directamente lo vamos a comparar con los datos que presentamos recién y los que correspondieron al ciclo 2018-19. Entonces, lo hicimos, acá lo estoy presentando ya por las 3 localidades que coincidían en ese ciclo, porque ahí ya creo que se empezaron a tener algunos problemas como para conseguir las semillas en todas las, de todos los cultivares que después vamos a ver en todas las áreas, y por lo tanto tuvimos que seleccionar aquellas localidades que iban a poder reunir los cultivares duplicados, tanto en las localidades como en los 2 años. Entonces se acotó, diríamos, el set de evaluación. Entonces las localidades que evaluamos fueron Oliveros, y lo tenemos acá entonces analizado en ambos ciclos, 17-18, 18-19, Totoras y Venado Tuerto. Esto siempre ya en función de incidencia de patógenos fúngicos, o sea, de esos 5 géneros, ya no de toda la micota total, sino en función de los géneros de relevancia. Y vemos entonces que entre las 2 campañas, en función de lo que comentó Mariel, en función de la diferencia en el ambiente, en Oliveros solamente se vio diferencias significativas, o sea, entre ambos años. Yo acá no puse, en un momento tenía puesta la P de significancia, pero en realidad está todo analizado estadísticamente, y Oliveros es la que justamente dio la interacción positiva o significativa. Con respecto a los 2 años, en la interacción patógeno-año, vemos que el género Phomopsis prácticamente se mantuvo en una misma incidencia a partir de las muestras de tejido evaluadas, entre 57 y 60%, el género Fusarium SP, que tuvimos una gran diversidad en especies, ya les digo, no solamente Graminearum, como es muy frecuente encontrar, sino también verticilioides, Oxysporum, o sea, varias especies de Fusarium que también encontramos en soja, en los tallos de soja en este caso. Después Coletotrichum, que también estuvo en torno al 32 o 35% en ambos años, y los que sí fueron significativamente diferentes entre ambos años fueron Sclerotium, que en el primero tuvo un 15%, y ya un 65% en el segundo. Y diaporte, sí. Fue al revés, que te quedó al revés el dato. No, 15% tuvo el primer año. No. Yo tengo así el dato. Yo tengo el dato así. Y diaporte tuvo un 30% y 65% en el segundo. Sigo con el otro. Con respecto a los hongos o los patógenos, con respecto a las localidades, vemos que en Oliveros, Totoras y Venado Tuerto
son las 3 localidades entonces que terminamos evaluando en ambos años. Fomopsis entonces mostró variación de acuerdo a la localidad, o sea que hay un efecto localidad sobre el patógeno y sobre el año. Fusarium, que lo tenemos en oliveros y totoras, más o menos en un 25 o 30%, y en venado tuerto en mayor proporción. En Colectotrichum, entonces, tenemos que en venado tuerto mostró su diferencia. Sclerotium tuvo el mayor porcentaje en oliveros y disminuyendo en venado tuerto, y en diaporte ocurrió a la inversa, o sea, estuvo menos en oliveros y mayor en venado tuerto. Esto suele suceder porque los hongos compiten entre ellos, o sea que a veces si está uno, es como que inhibe la presencia del otro, sobre todo el Sclerotium, que es muy agresivo. ¿Qué se hace? Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer a partir de los aislamientos sería entonces buscar los cultivos puros, poder preservarlos, identificarlos primero por macromorfología, después por micromorfología, y después como último recurso el molecular, como una validación de la identidad, no es como un objetivo de trabajo. Nosotros no hacemos filogenia, hacemos... Uy, perdón. Acá estamos. No hacemos estudios filogenéticos, tendríamos después, en caso de continuar con este objetivo de diversidad, si tuviéramos un gran número de aislamientos, por encima de 100 o en gran número, sí hacer estudios filogenéticos. Si no, por ahora, los estudios incluso de secuenciación lo hacemos, pero para validar la identidad, o sea, género y especie. Así es como lo encontramos en el residuo, si los dejamos fructificar. Esto es caulívora, el anterior era Diaporte Phaceolorum meridionalis, este es Diaporte Phaceolorum caulívora, estas son las placas, así se aíslan, estos son pequeños estromas muy característicos, pero muy puntuales, y sobre esas puntuaciones o vesículas oscuras se generan estos peripecios agrupados. Y estas son, a veces, estas son cajas originales, o sea, previo a la purificación, o sea, a veces los encontramos así, o sea, mezclados con otros hongos, hay que aislarlos y separarlos de las placas. Esto en cuanto a los Phomopsis. Las placas a veces, fíjense que tienen muchas, cada semilla puede generar una colonia, en la colonia tenemos diversidad, en la placa podemos llegar a tener, como acá, tenemos 6, 7, a veces hemos contado hasta 12 colonias diferentes, porque a veces una misma semilla o trozo de tejido, después se la de semilla porque este año empezamos a hacer patología de semilla de los mismos materiales, a veces se generan de una misma semilla 2 colonias o a veces hasta 3. Y los Sojae con las colonias estromáticas en vez. Y tienen 2 tipos de conidios cuando exudan por los pinnidios. Estos son peripecios. Y las colonias de Longicola super estromáticas, o sea, poco micelio y muy estromáticas viéndolas desde el envés. Y estos son los pinnidios que se diferencian por tener un cuello largo. Estos son los géneros del género Fusarium y distintas especies. De los trozos de tejido sembrado, fíjense por allí la incidencia a veces de Graminearum. Acá a lo mejor tenemos otros, podemos llegar a tener verticiloides, bueno, acá está mezcladito con a lo mejor algún penicillium o algún tricoderma. Estas son colonias de Sclerotium batatícola. Nosotros en este momento, o por lo menos no le llamo macrofomina, porque 2 veces creo que he logrado ver la forma pinnidial que correspondería a macrofomina. Lo que se ve en la zona, por lo menos desde hace años, lo que predomina son la forma esclerosial, que sería Sclerotium batatícola. Y esto, bueno, son otras especies de Fusarium, pueden ser verticilioides, esto visto desde el envés. Bueno, y este año, justamente como por haber sido interesantes los resultados que se obtuvieron por tallos, y siendo que las muestras de tallo del 19 al 20
tuvimos que priorizar, a ver, seguimos con los tallos después de tanto tiempo de a lo mejor estar, diríamos, guardadas, y que a lo mejor se deteriora lo que uno puede llegar a aislar, entonces preferimos hacer la patología de semillas. Entonces, eso es lo que se ha hecho para la campaña 19-20 y 20-21, o sea, la patología de semillas, pero a partir de la localidad de Oliveros. Y estas son más o menos las colonias que se obtuvieron. Una vez que las identificamos, entonces se hará justamente ese estudio de diversidad y de validación molecular. Bueno, entonces, así como nosotros por nuestra parte ya hemos avanzado bastante en la aplicación al mejoramiento vegetal, a partir de estos 2 primeros años de trabajo en común, esperamos entonces avanzar en esos 3 ítems de lo que era el estudio de biodiversidad del complejo de aporte Phomopsis, pero que nos da pie a investigar sobre otros complejos. Ya vimos Fusarium, vimos las otras enfermedades de final de ciclo como Coletotrichum, Sclerotium, y bueno, y poder brindar mejores datos. Bueno, simplemente era eso. Muchísimas gracias, Rosana. Buenísimo. No, por favor, hasta luego. Muy bueno. Bueno, yo no vale que yo opine porque soy parte del grupo, pero la verdad que es un trabajo de intercambio muy bueno y los resultados están a la vista. Es mucho lo que se puede obtener. A mí me encanta el trabajo que se está haciendo. Bueno, invitamos ahora a las preguntas, a la discusión. Tenemos 10 minutos. Sí, ahí te vi. Hagamos directamente eso. Si les parece, levantamos la mano, si lo hacemos más dinámico y aprovechamos estos 10 minutitos que quedan. Dale, Fer. Yo tengo 2 preguntas, más que nada del área que no trabaja mucho. Uno, o por ahí lo perdí en algún momento. ¿Qué son relaciones biogenéticas? Eso no debe ser la relación genotípica. Está muteada. ¿Biológicas? Biogenética es para no decir biológica y genéticas. O sea, interacción genotipo amplia. Una contracción es. Che, no. Y lo otro, yo decía... No, pero lo amplío un poquito. Dale. Porque, mira, cuando hace como 20 y pico de años, 20 años atrás por lo menos, un poco más, se hablaba, por ejemplo, de que el causal del cancro, o sea, meridionalis, que era en la década, a fines de los 90, cuando apareció, se decía que no tenía razas fisiológicas. Y es un hongo de reproducción sexual, o sea, era imposible, pero se decía que no tenía razas fisiológicas. Después, cuando empezamos a indagar cada uno en su trabajo, vos ves tanta variabilidad que lejos de no tener razas fisiológicas, hasta uno podría prever que puede haber hibridación, siendo homotálicos, porque son homotálicos, o sea, pueden producir la fructificación sexual en la misma placa, por ejemplo, Caulívora y Meridionalis, porque del mismo talo haploide se puede autofecundar y generar peritecios. Ahora, Sojae es heterotálico, es como si fuera el maíz, o sea que es como, se tiene que cruzar con otro, o sea, tiene que buscar otro micelio. Y Longícola no se le conoce la forma sexual todavía. Todo eso ¿dónde ocurre? En el rastrojo. O sea, porque no ocurre en la planta, porque la planta termina antes de que no le da tiempo a la hibridación entre micelios. Todo eso ocurre en el residuo que uno deja de un año para otro. Por eso cuando uno mira que parece tan pasivo la etapa digamos, aprofítica, y es ahí donde se produce la variabilidad genética. Y en una de las tesinas, que la de Alejandra, que fue en el año 2008 a 2010, como objetivo había previsto hacer cruzamientos por sí mismos y hacer, por ejemplo, Caulívora con Sojae, todo entre todos. Y, por ejemplo, formaron peritecios entre aislamientos distintos de Caulívora y un Caulívora con un Sojae. Entonces, uno es como que no sabe, no tiene límites la biología. Entonces, si nosotros queremos por allí ver las formas de variabilidad o la posibilidad de generar razas, o primero de variaciones, ahora le llaman biotipos, razas es cuando realmente pueden
diferenciarse en un set diferencial y actúan como virulento para el caso del patógeno, o de resistente o susceptible para el caso del cultivar, de manera cruzada. O sea, que un mismo cultivar es resistente a un aislamiento, pero es susceptible a otro, y viceversa. ¿Está? Entonces, todo eso es para ver justamente esas relaciones biogenéticas, o sea, si pueden estar emparentados, si son todos dentro de un mismo grupo, o pueden hibridarse, ¿eh? O sea, porque nosotros en realidad a veces los acotamos, pero es por lo que sabemos nomás. Está, clarísimo. Hay una palabra que no usamos, no lo uso mucho, por eso... No, y vos no sabés que en un estudio de postdoctoral que inicié, todavía me falta formalizarlo, pues hay que publicarlo, hice una determinación de, le llaman el mating tape, o sea, como el tipo de sexualidad que tiene. Entonces, como en ese momento tenía como 105 aislamientos, les pasé esos primers, que uno es para un tipo más y otro tipo menos, o sea, como los que serían compatibles para cruzarse. Y casualmente es como que gran parte de la población tiene un solo tipo sexual, salvo algunos aislamientos que me habían mandado de Brasil, y dos de acá. Y después un colega uruguayo, él en otro género, había encontrado lo mismo. O sea que hay tantas cosas para hacer, porque en realidad si es una población muy similar es raro, o sea que hay que ver cómo se generan las razas. Bueno, Sí, es una curiosidad del área de ustedes para publicar. Cuando se publica esto, así publicar el año con la localidad, porque que son cosas muy diferentes, o la historia es buscar publicar algo como con las condiciones ambientales. Yo veía, por ejemplo, que Olivero siempre era mucho, las otras eran bastante menos la incidencia. ¿Se puede publicar esto así o hay que hacer un revuelo más para que tenga un poco más de impacto? Porque como publicación de extensión está bien, ¿no? Pero es una curiosidad. Son cosas distintas. Son cosas distintas. ¿Vos te referías a este trabajo como que estamos haciendo ahora? No, por ejemplo, si tuvieras que publicar, si se publicara de los 2 años, esto, el seco y digo lo que se me ocurre, nosotros por ahí contamos 2 años, buscaríamos decisiones ambientales para buscar relaciones con parámetros ambientales, qué sé yo, temperatura en ciertos periodos. ¿Ese es el objetivo? Porque así está bueno, pero como que tiene mucho para sacarle jugo, me parece, ¿no? Pero a mí me parece que se ha vuelto un poco a la parte integral, porque son, ¿cómo diríamos? Por ejemplo, nosotros con gente incluso de micología de bioquímica en el CEREMIC hemos hecho tesis de la facultad sobre degradación del rastrojo en distintas formas de rotaciones, de labranzas. Y, por ejemplo, Alicia, que es bioquímica, ella analizaba a los hongos, los mismos hongos que los analizaba yo como patógeno, ella lo analizaba en su rol de subrolíticos, porque en realidad tienen ambos roles. En la naturaleza, los ciclos, no hay hongos buenos y malos. O sea, el mismo hongo, Fusarium, las especies de Fusarium es impresionante cómo están asociadas como hongos celulolíticos, por ejemplo, o ligninolíticos, que lo estudiamos sobre espartina, por ejemplo, o el mismo Phomopsis, Chaetomium, Sclerotium, todos los que nosotros tenemos como patógenos tienen un rol en la naturaleza que es de degradación de la materia orgánica. A veces, evidentemente, cuando el sustrato se les acaba, también pueden ejercer una etapa parasitaria. Son muy importantes esos trabajos. Cuando nosotros los hacíamos, llega un momento que es como que, no sé, porque a nosotros no nos es fácil publicar. Esos trabajos los publicamos uno solo y después los otros es como que te va superando el tiempo y quedan guardados los datos, ¿no? Y no todo se publica. Después pasamos entonces, nos subimos a la ola de la parte, digamos, justamente
de hacer cuestiones más básicas, porque en la facultad, ustedes tienen una estructura que realmente es re valiosa, que es toda esta estructura de relevar en manera regional. Nosotros no lo tenemos esa misma estructura, entonces la estrategia me parece que es combinarse. Entonces cada uno terminó haciendo lo que tenía fortaleza. Nosotros terminamos haciendo fortaleza, ¿cómo? Trabajando en cuestiones más controladas en invernadero, o sea, del laboratorio al invernadero. No, pues se me ocurre que los datos que tienen ahí están buenos para relacionar con cuestiones ambientales. Sí, claro, no solo ambientales, aclaro algo también, porque es evidente que el ambiente tiene un rol fundamental en estos resultados. Pero no solo los climáticos, también todo lo que es antecesores en cada lote, pues bueno, lo dijeron las dos. Así que... Pero inclusive, o sea que nosotros en algún momento teníamos, por ejemplo, hicimos la edificación biológica de nitrógeno, teníamos datos, y hay datos que no los teníamos medidos, ¿viste? Entonces, qué sé yo, para los periodos críticos, ¿viste? Queríamos saber si había alguna relación con los periodos, y no teníamos medido la fenología. Entonces teníamos los cultivares y los simulamos, usamos un modelo, complementamos un modelo de simulación que nos simula la fenología, vemos la cuestión climática y lo asociamos con la observación, ¿no? Porque ahí se nota claramente el efecto ambiental que tiene una variabilidad bastante buena. Más allá de las observaciones, en realidad los datos están, porque si, digamos, la información climática la tenemos la información de los lotes también. Los lotes, el trabajo que realiza Nico San Martí, donde podemos ver el tema de napas, y todo eso que en realidad para expresarlo así en forma general, lo podemos ver como observaciones, pero tenemos la información como para poder relacionarlo. No, está bueno eso. A mí me parece que es fundamental. A mí me parece interesante, no sé cómo sea, porque cada ambiente, cada grupo de trabajo es diferente. Es acerca sobre porque yo creo que hay un montón de gente que está midiendo esto, va a ser incidencia, de alguna forma debe haber un montón. Alguna forma de juntar a la gente. Nosotros hicimos ahora va a ser publicado un trabajo sobre respuesta al maíz y a la fertilización, ¿viste? Y lo que hicimos fue juntar ensayos de todo el país. Está bien, son 25, no, son como 30 autores del trabajo, pero no importa. La historia es que pudimos sacar un trabajo muy, muy bueno, juntando la información, o sea, información simple, ¿eh? O sea, no fuimos a algo muy complicado, solamente, que en el caso de ustedes, es como incidencia, rendimiento y nada más, ¿viste? A mí me parece, bueno, sabes que a mí me parece que este tipo de trabajo así es como que trae un poco a la realidad. Porque si no, me parece que el punto de vista de mirar las cosas integrado y como un sistema, donde son tantos los factores que están incidiendo, esa mirada me parece que hay que aprovecharla. Y sobre todo porque ustedes tienen la estructura que pueden hacer la toma de datos en diversidad, tanto en localidad, en germoplasmas, en genotipos, gente como para hacerlo, o sea que no tiene, eso es de un valor. Lo que pasa es que después hay que tener el tiempo para poder organizar la información y poder publicarlo a tiempo, porque a mí me parece que lo que nos pasa a todos, que todos debemos tener 2 o 3 trabajos que nos llevó mucho tiempo, que los datos están, y sin embargo no los hemos publicado. Y me parece que como ingenieros agrónomos que somos, me parece que tenemos una visión, una formación integrada de la visión de lo que ocurre. Estoy de acuerdo. Se necesita algo intermedio. Actualmente yo creo que ese papel lo cumple. Estamos en un sistema actualmente de sueldo bastante malo, pero un postdoctoral, alguien así tendría que ser, alguien que tenga una formación ya académica y que tenga la capacidad de analizar una observación. Gracias, Rosana. No, por favor. Bueno, ¿alguien más que quiera preguntar algo más? Pues ya son 10:05, si quieren una pregunta más, y si no, nos despedimos acá. Hay muchas cosas para mejorar, o sea, estos fueron 2 años y antes de la pandemia, o sea, hay que adaptarse ahora.
No, a mí me parece re interesante lo que está dando, y sobre todo cómo el ambiente influye en todo este complejo de hongos. Hay mucho para seguir estudiando y para seguir determinando. Incluso que se trabajó en esos 2 años, pero también las plantas se sacaron las 2 campañas siguientes y se han procesado parte de los datos. Los datos están en proceso, si bien en esta presentación se mostraron solo las campañas 17, 18, 19. Así es. Bueno, ¿nadie más entonces? Muy lindo, me gustó. Sí, muy bueno. Bueno, no sé, necesario que me Bueno. gusta a mí. A mí también, pero bueno, yo soy Pero me yo soy parece parte, que hay así una vuelta a, diríamos, a un enfoque integrado. Ujú. Ya te digo, no es casual que por allí universidades de otro país les interese conectarse para ver lo que pasa en una región totalmente distinta, o a lo mejor diríamos complementaria, porque es subtropical norte y nosotros seríamos subtropical sur, o sea, si estuviéramos cerca de Tucumán, por ejemplo, ¿cierto? Pero o en la zona del norte de Santa Fe, pero o sea, no es tan diferente, pero bueno, está en un hemisferio y nosotros en otro, y sin embargo les interesa justamente ver cómo se distribuyen, cómo es la dinámica de las enfermedades en un sitio y en otro, como para poder incluso tratar de comprenderlo, de justamente la influencia de los ambientes, si los genotipos que después ellos están probando, y a veces nosotros los traemos para acá, cómo se comportan en un lugar y otro. Bueno, eso de los aislamientos, por supuesto, nosotros muchas veces hemos traído para hacer trabajos genotipos que para ellos son resistentes o susceptibles, y traemos acá, y a lo mejor son resistentes a alguna otra enfermedad, o sea que no hay un susceptible total, sino que incluso depende de los aislamientos locales. Tienen un comportamiento diferente al que está registrado. O sea que eso es muy interesante también. Y yo quería acotar de que la última parte que mostraste, Rosana, con todo el análisis en semilla, y el potencial, hay que pensar el potencial que tiene la información que va a salir de ahí, porque una semilla sale de un lote y va a parar por ahí 500 kilómetros al norte. Y entonces saber qué está saliendo de ese lote y a dónde va a parar no es poca cosa. Así es. Bueno, vieron que la semilla, cuando damos las clases de semilla, es el mejor, o sea, la mejor forma de distribuirse y de instalarse en los lotes que son sin enfermedad. Y te lo ingresa de manera azarosa, por lo tanto homogénea. Claro. Y después se instala en el rastrojo, o sea, el primer ingreso, eso siempre lo decía Doris Barreto, el primer ingreso por la semilla, y después la semilla termina siendo afianzada por lo que deja como residuo de las plantas enfermas después de unos 3 o 4 años, según lo que sembremos, y después se instala como residuo, también como otro foco de inóculo primario. Y es más común de lo que uno piensa. Yo siempre recuerdo ese otoño llovedor que en creo que fue campaña 16-17, que los PG de la soja que se cosecharon en la zona eran malísimos y se compró todo semilla en el norte. Entonces, por ahí si había alguna solución en alguna enfermedad, tal vez sin querer la trajimos desde el norte o viceversa. Claro. Bueno, los agentes digamos, la cancrosis original, la primera, todos piensan que ingresaron como muestras de semilla. En general ingresan, y son re eficientes porque se transportan a largas distancias, tanto regionalmente en un país como entre países. Sí, sí. Lo mismo pasa con las malezas. Sí. Así que. Bueno, quedamos para el año que viene seguir con esto, con algún seminario Facultad INTA, ¿eh? Así seguimos mostrando los avances que se van teniendo. ¿Les parece? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, si no hay más, después pasamos el link, pero si no directamente en el canal de YouTube de Oliveros quedan colgados todos los seminarios. Gracias.